Que Dios les bendiga en esta oportunidad. Vamos a continuar nosotros estudiando la palabra del Señor y vamos a ir al libro a los Hebreos en el Nuevo Testamento, en el capítulo 9. Voy a dar lectura al versículo 14 y al versículo 22 del capítulo 9. Dice así la palabra del Señor: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Y según la ley casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Amados hermanos, ¿cuántos de nosotros sabemos, por supuesto, de que hay cosas en esta vida de que no podremos realmente obtener, de que no nos es posible obtener, como por ejemplo estar en 3 lugares a la misma vez? No podríamos hacerlo, ni tampoco de repente ir nosotros de paseo a Marte. Todavía no alcanzamos y no podemos, no es posible para nosotros hacer eso. No podría tampoco yo levantar 1500 kilos, tampoco podría hacerlo. Hay cosas que no son posibles realmente de obtener, pero hay cosas que no son posibles y que implican sobre todo consecuencias eternas. El autor del libro a los Hebreos, que nosotros acabamos de leer un pasaje, presenta 3 cosas que no son posibles obtener si no se cumplen ciertas condiciones. Por ejemplo, aquí en el versículo 22 del capítulo 9 y el verso 14, nos dice que no podemos recibir perdón sin sangre. O sea, tendría que haber siempre derramamiento de sangre para obtener el perdón. Así que la sangre de nuestro Señor Jesucristo es la base divina, es la base fundamental del plan de redención de nuestro Padre Celestial. Dios habla justamente de la justicia de Jesucristo a través de su sangre preciosa, que usted y yo somos justificados, hechos aceptos delante de Dios. Puedes pararte ahora a través de esa sangre preciosa, puedes pararte delante del Señor, porque antes no podríamos hacerlo. Ahora sí, porque ya estamos libres, limpios en nuestra conciencia. Y no hay nada, ni en lo más mínimo, en realidad, que usted le haga sentirse con remordimientos al presentarse delante del Señor. Isaías, en el libro de Isaías, en el capítulo 53, versículo 11, dice que su siervo justo, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, justificará a muchos y llevará sobre sí las iniquidades de ellos. Eso es, estimado amigo y estimado hermano, lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Llevó nuestros pecados, nuestras iniquidades. Fíjense, y nos justificó. Gloria a Dios, ¿no? Y el mismo profeta Isaías en el capítulo 32, versículo 17, dice que el efecto de la justicia será la paz. Y la labor de la justicia será el reposo y la seguridad para siempre. Quiere decir, estimado amigo y estimado hermano, que cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, Él te justifica y te da la paz en tu corazón y también reposo y seguridad para siempre. Nuestro futuro está asegurado con nuestro Señor Jesucristo. Con mucha razón, en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21, Pablo dijo: Cristo es nuestra justicia. Quiere decir que la sangre redentora de Jesús nos habla pues de ese gran amor de Dios, ese amor incomparable que Él justamente nos ofreció a todos los seres humanos. Así que allí está, hermanos, el meollo y todo el asunto importante acerca de que para recibir perdón
tiene que haber sangre para que haya remisión de nuestros pecados, para que haya el perdón de nuestros pecados, en otras palabras, para que con su sangre preciosa nuestro Señor Jesucristo limpie todas nuestras conciencias de obras muertas, ¿no? Y su bendita sangre también nos habla, por supuesto, de ese amor perdonador, pues sin derramamiento de sangre no hay redención, no hay ese rescate. Nosotros estábamos justamente en la esclavitud del pecado, así nos encontrábamos. Pero la palabra redención, la palabra griega para redención es exagorata, que significaba la compra de esclavos en el mercado. Quiere decir que una persona iba y compraba esclavos allí pagando un dinero. Pero aquí nos habla que Jesucristo pagó con su sangre preciosa en la cruz, canceló nuestras deudas de nuestros pecados y nos hizo justos delante de nuestro Señor. Y así, de esa manera, somos libres de la esclavitud del pecado que nosotros padecíamos. Ahora, número 2, en Hebreos capítulo 11, versículo 6, nos dice la palabra de Dios lo siguiente. Hebreos 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Amados hermanos, quiere decir aquí que no podemos ser salvos sin fe. Así que aquí la palabra de Dios nos está diciendo, pues, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que le buscan. La fe, entonces, es la condición del plan de redención. Ya vimos que para que nosotros seamos redimidos y perdonados, tiene que ser con esa sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. Pero ahora hay que agregar fe en aquello que hizo justamente nuestro Señor allí. Así que la fe es la condición, dijo Pablo en Romanos 1, verso 17. Pues en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Qué lindo, estimados hermanos, esa es la condición que Dios demanda. Esa es la condición que Dios quiere. Esa es la condición que le pide a cada hombre para que sea redimido. Pero hay una necesidad justamente de la confesión de pecados. Nosotros tenemos que confesar nuestros pecados. En el Salmo 32, verso 5 dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. O sea, confesaré mis rebeliones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Eso es lo que dijo. Así que, y si tú crees que Jesucristo el Señor y Salvador derramó su sangre preciosa por ti en la cruz del Calvario para que seas perdonado, entonces de seguro que Dios es fiel y aceptará el arrepentimiento de cualquier pecador que se acerca a Él y cree justamente que Él existe, que Él es el único Dios verdadero, que Él, Jehová de los ejércitos, es el Dios todopoderoso. Número 3, en Hebreos capítulo 12, versículo 14, dice la palabra de Dios lo siguiente: seguid la paz con Dios y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Quiere decir aquí también que no podemos ver a Dios sin santidad. Fíjense, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Así que hay cosas aquí, por supuesto, que no son posibles de obtener si no cumplimos una condición. Y ya veíamos que no podemos recibir perdón sin sangre, pero gracias a Jesús, que Él murió en la cruz, derramó su sangre preciosa para que usted y yo seamos perdonados. Y también ya hemos visto, por supuesto, en Hebreos 11:6, que no podemos ser salvos sin fe.
No es por obras, no es por lo que uno haga, no es por nuestros esfuerzos, solamente por fe. Esa es la condición del plan de redención de nuestro Señor. Y número 3, no podemos ver a Dios sin santidad. Fíjense, la santidad es el fruto final del plan de redención. Y para obtener esta segunda bendición, este segundo paso de fe, necesitamos entonces consagrar nuestras vidas al Señor, desechando toda impureza, desechando toda carnalidad y presentarnos delante de Dios, como dice Romanos allí en la palabra del Señor, presentando nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Él, caminando contra la corriente justamente de este mundo. Esto nos habla pues de la santificación del creyente, espíritu, alma y cuerpo. Y así vamos a ser guardados, irreprensibles, irreprochables para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y, estimados hermanos, Dios es un Dios que no cambia. Él no puede perdonar sin la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Él no puede salvar al pecador sin fe allí en esa obra sacrificial de Cristo Jesús, y no puede llevar al creyente sin santidad al cielo. Así que hay condiciones que usted y yo tenemos que cumplir. Estimado amigo y estimados hermanos, que Dios nos bendiga y que Dios nos ayude para pensar todas estas cosas lindas que siempre nos presenta las Sagradas Escrituras. Qué lindo, estimados hermanos. Tenemos que pasar por esas 3 etapas y gozar de la vida enteramente santificada delante de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén.